Y si la oración que más cambia tu destino comienza con una sola palabra: perdón, amigo. Hermana, hermano, muchos oran pidiendo prosperidad, salud, éxito, pero hay una oración que siempre abre el cielo, la oración del arrepentimiento. No porque seamos elocuentes ni perfectos, sino porque cuando el corazón se quebranta, Dios mismo se acerca. Hay oraciones que Dios no ignora, no porque hablemos bonito, sino porque venimos con un corazón sincero. Y en ese momento, la gracia entra, la culpa se va y la vida empieza de nuevo. El poder que transforma al pecador en hijo, el arrepentimiento verdadero, no es un simple lo siento, es un giro completo del alma. Es cuando alguien dice: ya no quiero seguir igual. El profeta Isaías escribió: vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Y 5:9-2. Ese muro invisible se construye con orgullo, con excusas, con el autoengaño de pensar que todo está bien. Pero cuando una persona decide mirar al cielo y reconocer: he fallado, Señor, necesito tu gracia, ese muro se derrumba. En ese momento no hay pasado que te encadene, ni culpa que te defina. Dios no busca perfección, busca sinceridad. En Hechos 1:7-3-0 se nos dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una sugerencia, es una invitación urgente. Jesús mismo empezó su ministerio proclamando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Emote 4:1-7. Cuando el corazón regresa a casa, Jesús contó una historia que ha tocado corazones por siglos, la del hijo pródigo. Ese joven que lo tenía todo, pero pensó que la felicidad estaba lejos de su padre. Gastó su herencia, sus años, su dignidad, hasta vos solo, alimentando cerdos. Pero un día, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre el C, un sen que un set 18. Ese momento, no cuando regresó físicamente, sino cuando decidió volver, fue el inicio de su restauración. Y el padre no lo esperó con reproches. Curio hacia él. Lo abrazó, lo vistió, lo celebró. Así es el corazón de Dios. Él no te recibe con condena, sino con brazos abiertos. No importa cuán lejos hayas ido, el día que decides volver, Él corre hacia ti. El quebranto que sana. David, el rey más grande de Israel, también cayó: adulterio, engaño, asesinato. Sin embargo, cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó. Cayó de rodillas y clamó: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Sal 5:1. David sabía que no podía limpiarse solo. No hay ritual, ni donación, ni obra que borre el pecado. Solo la misericordia de Dios. Por eso rogó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Dios lo restauró, le devolvió la alegría, lo levantó otra vez. Ese es el milagro del arrepentimiento. No te deja humillado, te deja libre, no te deja encadenado a la culpa, te viste con gracia. El arrepentimiento cotidiano, muchos piensan que arrepentirse es solo para los grandes pecadores.
Pero la verdad es que el cristiano vive en arrepentimiento diario, no un arrepentimiento de miedo, sino de amor. Cada día decimos, Señor, examina mi corazón, muéstrame dónde me he desviado. 1 de Juan 1:9 lo promete. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No hay pecado demasiado grande, ni alma demasiado rota. Las nuevas misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cuando el orgullo endurece, el peligro no es caer, sino negarse a levantarse. Proverbios 2:8-1-3 lo advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El enemigo quiere convencerte de que ya es tarde, que Dios no te escuchará. Pero el infierno tiembla cuando alguien se atreve a decir Padre. Y pecado. Jesús en la cruz cargó con tu culpa, pagó por tu redención. Cuando el ladrón a su lado dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, LC 2:3-4:2. Jesús respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras. Solo se arrepintió sinceramente. Y eso bastó. Aplicación, volver al primer amor. Quizá tú creciste en la fe, pero la vida te distrajo. Quizá dejaste de orar, de congregarte, o el corazón se enfrió. Dios te dice hoy, vuelve a casa. No importa tu pasado, no importa cuántas veces caíste. Cada caída puede ser el inicio de un nuevo comienzo si decides levantarte con Dios. Hazlo práctico, detente, reconoce dónde estás espiritualmente. Confiesa, habla con Dios sin filtros. Apártate, cambia dirección. El arrepentimiento no son lágrimas, son pasos. Restituye. Si heriste a alguien, busca reconciliación, camina, persevera. Aunque el cambio sea lento, recuerda, Dios no perdona para que te hundas en culpa, te perdona para que camines en libertad. Oración. Señor Jesús, hoy vengo con el corazón abierto. Perdóname por los caminos donde me alejé de ti. Límpiame de todo pecado y crea en mí un corazón nuevo. No quiero vivir cargando el pasado. Quiero vivir guiado por tu Espíritu. Te entrego mis heridas, mis errores, mi orgullo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por correr hacia mí, aun cuando me alejé. En tu nombre, Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Señor te cubra con su misericordia. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu alma. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que más personas encuentren el perdón que solo Cristo ofrece. Y escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. ¿Te has dado cuenta de que hoy todo el mundo tiene información? Pero muy pocos tienen sabiduría. Vivimos en la era del conocimiento, teléfonos inteligentes, cursos en línea, inteligencia artificial. Pero aún con tanta información, la gente se equivoca en decisiones simples, matrimonios rotos, jóvenes confundidos, familias divididas. ¿Por qué? Porque hay algo que los libros, los algoritmos y las universidades no pueden dar: la sabiduría que viene de Dios. La oración que agrada a Dios. La segunda oración que Dios siempre responde es la oración por sabiduría. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría.
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando Salomón heredó el trono de su padre David, era joven, sin experiencia, rodeado de responsabilidades. Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. 1 Reyes 3:5. ¿Qué oportunidad? Pudo haber pedido riqueza, poder, fama, venganza contra sus enemigos, pero eligió algo diferente. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. 1 Reyes 3:9. Dios se agradó tanto de su petición que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. La lección es poderosa cuando pides sabiduría primero. Todo lo demás llega por añadidura. Mete 3. Sabiduría más que inteligencia. La inteligencia te dice cómo construir una casa. La sabiduría te enseña cómo hacer de ella un hogar. La inteligencia diseña un puente. La sabiduría decide si vale la pena cruzarlo. Una persona puede tener títulos, diplomas y conocimiento técnico, pero sin sabiduría. Destruye lo que toca. La sabiduría que viene de Dios no depende de edad, de nivel educativo, ni de estatus social. Santiago 1:5 lo deja claro. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero hay una condición: debemos pedir con fe. Porque dice el verso siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que es arrastrada por el viento. G16. Dios no responde a la duda, responde a la confianza. Fe para escuchar la voz correcta. Muchos oran por sabiduría, pero no están dispuestos a seguirla. Salomón pidió sabiduría y cuando la tuvo, la usó para gobernar con justicia, escribir proverbios y edificar el templo. Pero su hijo Roboam hizo lo contrario. Cuando subió al trono, el pueblo le pidió alivio de los impuestos. Los ancianos le aconsejaron ser compasivo. Los jóvenes, sus amigos, le dijeron que fuera más duro, y Roboam escuchó la voz equivocada. El resultado fue la división del reino. Así también, hoy muchos piden consejo a Internet antes que a Dios. Piden guía a las redes sociales antes que a su Biblia. Y luego se preguntan por qué todo se desmorona. La sabiduría divina no se mide por likes, se mide por frutos. La sabiduría práctica del cielo, la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo y cómo hacerlo. A veces, la respuesta de Dios no es sí ni no, sino espera. El sabio no se desespera, confía. Proverbios 3, 5, 6 lo enseña. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Il enderezará tus veredas. Pedir sabiduría implica rendir nuestra lógica. La mente humana dice: lo que veo es lo real. El espíritu dice: camina por fe, no por vista. La mente dice: hazlo ya. El espíritu susurra: aún no es tiempo. La diferencia entre sabiduría terrenal y celestial, Santiago 3:1, 3:17, describe dos tipos de sabiduría. La terrenal, llena de envidia, egoísmo y confusión. La celestial, que es pura, pacífica, amable, misericordiosa y sincera. ¿Sabes cómo distinguirlas? La terrenal busca ganar discusiones, la celestial busca ganar almas. La terrenal se basa en la emoción del momento,
La celestial se apoya en la verdad eterna. La terrenal te dice, haz lo que sientas. La celestial te dice, haz lo correcto aunque no lo sientas. Y en un mundo donde las emociones dominan, la sabiduría de Dios es un ancla. La sabiduría y el Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro Maestro, el Consolador. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. JN 1426. Esto significa que no caminamos solos. El Espíritu nos instruye, nos corrige, nos da discernimiento. Cuando un pensamiento viene a tu mente, pregúntate, ¿proviene del miedo o de la fe? ¿Del orgullo o de la humildad? ¿De la carne o del Espíritu? Ahí está la diferencia entre errar y acertar. La sabiduría de Dios te enseña a discernir la voz del enemigo que te dice no puedes y la voz del Padre que te dice avanza, yo estoy contigo. Aplicación: ¿cómo cultivar la sabiduría divina? Ora cada mañana antes de abrir redes. Di, Señor, dame sabiduría para hoy. Lee Proverbios un capítulo diario durante un mes. Transforma tu manera de pensar. Busca consejo de los sabios, no del que más habla, sino del que más obedece a Dios. Escucha al Espíritu Santo, no actúes hasta sentir su paz. Aprende de los errores. La sabiduría también se forja con cicatrices. Ejemplo actual. Una mujer en Texas me escribió: pastor, oré por sabiduría antes de vender mi casa. Todos me aconsejaban hacerlo rápido, pero sentí en oración que debía esperar. 3 meses después, el valor subió el doble. La sabiduría no solo te salva de pérdidas, te lleva a bendiciones que aún no ves. Oración: Padre Celestial, reconozco que mi mente es limitada, pero tú eres infinito. Hoy te pido sabiduría del cielo, no la que presume, sino la que sirve, no la que controla, sino la que confía. Enséñame a escuchar tu voz por encima del ruido del mundo. Guíame con tu espíritu para tomar decisiones que te honren. Y dame humildad para aprender incluso cuando me equivoque. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que la sabiduría de Dios guíe tus pasos. Que la luz del entendimiento celestial ilumine tu hogar. Y que cada decisión que tomes esté marcada por la paz de Cristo. Si esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a vivir con sabiduría del cielo. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. ¿Has pasado por una noche tan larga que pensaste que nunca amanecería esa enfermedad que no se cura? Ese hijo que se aleja, esa deuda que te quita el sueño. Todos en algún momento enfrentamos una tormenta que parece no tener fin. Ipsilon Oli, cuando la fuerza se agota, cuando el alma tiembla. Hay una oración que Dios siempre escucha: Señor, dame fuerzas. Cuando la vida pesa demasiado, la Biblia no promete una vida sin pruebas. Promete un Dios que camina contigo en medio de ellas. El Salmo 4:6:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que evitará todas las tormentas, sino que estará presente dentro de ellas. A veces, la prueba no es un castigo, sino un campo de entrenamiento. Job, un hombre justo, perdió todos sus bienes, sus hijos, su salud,
Y aún así dio, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios no eliminó la tormenta enseguida, pero en medio de ella fortaleció su fe, lo sostuvo y al final lo restauró con el doble de lo que había perdido. La fuerza que se revela en la debilidad. El apóstol Pablo entendía ese misterio. En 2 Corintios 1, 2, 9, escuchó de Dios estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo había pedido 3 veces que Dios quitara el aguijón en su carne, pero el Señor no lo quitó. En lugar de eliminar el dolor, le dio fuerza para soportarlo. Quizá tú también has pedido: Señor, quita esto, y parece que el cielo guarda silencio. Pero tal vez Dios no te quite la carga, sino que te fortalezca para llevarla sin quebrarte. La verdadera fortaleza no es no llorar, es llorar y seguir creyendo. Es decir, aunque no entiendo, confío. El ejemplo de Jesús en Getsemaní, aún Jesús, el Hijo de Dios, oró por fuerza. En el huerto de Getsemaní, antes de la cruz, cayó rostro en tierra y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La Biblia dice que un ángel vino y lo fortaleció. LC 2243. Dios no cambió el plan, pero sí renovó la fuerza. Esa es la diferencia entre orar por escape y orar por fortaleza. Una pide que se acabe el problema, la otra pide poder para atravesarlo. Jesús salió de ese jardín no con menos dolor, sino con más determinación. Cuando el fuego no te consume, Shadrach, Mesach y Abednego enfrentaron una amenaza de muerte, el horno de fuego. El rey los presionó para adorar un ídolo, pero ellos respondieron con fe firme: nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no lo hace, igual nos inclinaremos. Esa es fe madura, creer que Dios puede, pero confiar aunque no lo haga. Dios no apagó el fuego. Andrew and Il, los 3 jóvenes no fueron quemados, porque había un cuarto hombre en las llamas, el Hijo de Dios. A veces el milagro no es salir del fuego, sino sentir que Cristo camina contigo en medio de él. Cuando el alma se desborda, David también conoció esa oración. En el Salmo 61 clama: desde el extremo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca es Cristo. Cuando el corazón se siente pequeño, cuando las lágrimas no paran, cuando no hay fuerzas para hablar, Él te levanta más alto que tu dolor. Isaías 4:0, 2, 9, 31 lo confirma. Él da poder al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Las águilas no escapan del viento, lo usan para subir más alto. Así también, los que confían en Dios no huyen del problema, se elevan sobre él. Aplicación: cómo orar por fortaleza. Habla desde tu corazón. No necesitas palabras perfectas, solo honestidad. Recuerda lo que Dios ya hizo. La memoria de sus victorias pasadas te dará fe presente. Pide fortaleza, no solo solución. A veces el cambio empieza dentro de ti. Antes de verse afuera, descansa. La fuerza de Dios también llega cuando decides detenerte y respirar en su presencia. Espera,
La fe no siempre acelera el tiempo, pero sí te sostiene mientras llega el cumplimiento, testimonio y realidad. Hace poco, un hombre de Monterrey me dijo: pastor, perdí mi empleo y estuve a punto de rendirme. Una noche oré simplemente: Señor, no me dejes caer. Al día siguiente me llamaron para un nuevo trabajo, pero más que eso, sentí una paz que no había tenido en meses. A veces, el milagro no es lo que pasa afuera, sino lo que ocurre adentro. El corazón deja de temer. Esa es la fortaleza del cielo, la que te hace dormir en medio de la tormenta. Oración. Señor amado, en este momento te entrego mi cansancio. Tú conoces mis batallas, mis lágrimas y mis miedos. Dame la fuerza que no tengo. Enséñame a esperar en ti, a caminar sin rendirme, a confiar aunque el panorama siga oscuro. Hazme fuerte no por orgullo, sino por fe. Que tu espíritu me levante como un águila que enfrenta el viento. Y cuando mi corazón desfallezca, recuérdame que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Señor renueve tu alma hoy. Que su poder te sostenga cuando tus fuerzas se agoten. Y que cada paso que des sea sostenido por su gracia. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que otros encuentren fortaleza en Cristo. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hay 3 palabras que pocos se atreven a decir de corazón: hágase tu voluntad. 3 palabras que cambian el rumbo de la vida, que desarman el orgullo y que abren el camino hacia la paz verdadera. Todos queremos que Dios responda nuestras oraciones, pero muchas veces queremos que responda a nuestra manera. Queremos que Él firme nuestro plan en lugar de rendirnos al suyo. Sin embargo, la oración que Dios siempre escucha es la que nace de la rendición. Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando rendirse no es perder. El mundo nos enseña que rendirse es fracaso, pero en el reino de Dios, rendirse es victoria. Jesús lo demostró en el huerto de Getsemaní. Sabía lo que le esperaba: traición, tortura, cruz, y aún así oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 2:4-2. ¿Puedes imaginar el silencio de ese momento? Ni los ángeles hablaron. Pero en medio del dolor, esa oración movió el cielo, no porque cambiara la circunstancia, sino porque cambió la historia de la humanidad. Rendirse no es señal de debilidad, es señal de confianza. Es decir, creo que tu plan es mejor que mi deseo. La voluntad de Dios, perfecta, aunque no siempre cómoda. Romanos 1:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A veces esa voluntad nos sorprende, otras veces nos duele, pero siempre es perfecta. Dios ve lo que nosotros no vemos. Él sabe cuándo decir sí, cuándo decir todavía no y cuándo decir no. ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que Dios no te dio lo que pediste y después entendiste por qué? Eso también es respuesta. A veces la mayor bendición es lo que Dios nos impide.
Cuando su voluntad contradice nuestra lógica, Jonás conocía el llamado de Dios ir a Nínive y predicar arrepentimiento, pero no quiso, corrió en dirección contraria y terminó en el vientre de un pez. Solo allí, en la oscuridad, comprendió que huir del plan de Dios es imposible. Y cuando se rindió, Dios lo levantó. La voluntad de Dios no siempre tiene sentido humano. Abraham lo entendió cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Humanamente era absurdo, pero espiritualmente era una prueba de fe. Y justo cuando levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano y proveyó un cordero. Cada vez que obedeces sin entender, estás caminando en la fe que mueve montañas. La fe de una mujer llamada María. Cuando el ángel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios, ella no entendía cómo sería posible. Podía haber dicho no, pero su respuesta fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:3-8. Con esa frase cambió la historia del mundo. María no pidió explicación, eligió confianza, no buscó garantías, eligió obediencia, y Dios cumplió su propósito en ella. Cuando tú dices, hágase tu voluntad, quizás no entiendas el proceso, pero preparas el escenario para un milagro. El problema del control, el ser humano ama tener el control. Queremos planificar cada detalle, decidir cada paso, asegurar cada resultado, pero el control absoluto es una ilusión. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:1-0, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Orar así es entregar el volante de la vida al único que sabe el camino completo. No significa que dejes de actuar, sino que confías en quien dirige, es decir, yo manejo, pero tú marcas el destino. Aplicación: cómo vivir la voluntad de Dios. Ora antes de decidir, no después del error. Escucha la paz interior. La voluntad de Dios nunca contradice su palabra ni roba la paz. Aprende a esperar. A veces la demora es parte del diseño. Acepta los cambios. Si Dios cierra una puerta, no te quedes llorando. Levántate y busca la nueva que Él abre. Obedece aunque duela. Cada acto de obediencia es una semilla de bendición futura. Ejemplo real: una madre en California me contó, pastor, mi hijo quería estudiar en otra ciudad, pero yo no quería dejarlo ir. Oré diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Él se fue y allá conoció a Cristo. Ahora sirve como líder de jóvenes. A veces, la voluntad de Dios se para por un tiempo para unir eternamente. Cuando el no también es amor. Dios no siempre responde como esperas, pero siempre responde con amor. Cuando una puerta se cierra, no significa rechazo, sino redirección. Y cuando algo que anhelabas se pierde, recuerda, Dios no te quita lo bueno, te prepara para lo mejor. Isaías 5:5-8-9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Su plan es más alto, su visión más amplia, su propósito más eterno. Oración: Padre, hoy dejo mi necesidad en tus manos. No quiero imponer mi voluntad, sino aprender a confiar en la tuya. Si tu camino me lleva por valles,
caminaré. Si tu plan me pide esperar, esperaré. Enséñame a obedecerte aunque no entienda. Dame fe para decir, hágase tu voluntad. Con alegría, no con resignación, porque sé que tus planes son de bien y no de mal. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que la voluntad de Dios te envuelva como un manto de paz. Que aprendas a soltar lo que no puedes controlar y descansar en su soberanía. Si esta palabra habló a tu corazón, suscríbete. Comparte y comenta para que más personas aprendan a confiar en la perfecta voluntad de Dios. Y escribe en los comentarios, yo busco la protección de Dios. Hay algo que muchas personas no comprenden sobre el Espíritu Santo. Algunos lo imaginan como una fuerza invisible, una energía positiva, una sensación momentánea. Pero el Espíritu Santo no es una energía, es una persona divina, viva, sensible, amorosa. Es Dios mismo habitando en nosotros. No una fuerza, sino un amigo celestial. Jesús dijo en Juan 1:4, 1:6, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador en griego es parakletos, el que viene al lado, el que aconseja, el que defiende, el que fortalece. No se habla de una energía, sino de alguien que camina contigo. ¿Has sentido alguna vez un impulso interno que te dice no lo hagas? ¿O una voz suave que te susurra confía? Esa voz es Él, el Espíritu Santo. No para controlar, sino para guiar. No para imponer, sino para acompañar. El Espíritu no solo está a tu lado, está dentro de ti. Jesús dijo, el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. JN 1:4, 1:7. Eso significa que no estás solo ni un segundo. El Espíritu que piensa, siente y decide. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2:1-0-11, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Solo una mente viva puede escudriñar. Efesios 4:3-0 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Solo una persona puede entristecerse. Y en 1 Corintios 1:2, 1:1 encontramos algo aún más asombroso. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu decide, tiene voluntad. Él elige a quién dar cada don, cuándo y cómo usarlo. El Espíritu no es un poder que tú usas, es Dios que quiere usarte a ti. El Espíritu que habla y enseña, en Hechos 1:3-2, mientras los discípulos oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Él no envió un viento, ni un rayo, ni un temblor. Habló. Jesús también dijo, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. JN 1:4-2:6. Esa es la voz del maestro interior. Cuando lees la Biblia y de pronto un versículo te toca el alma como si fuera escrito solo para ti. Es el Espíritu hablando. El Espíritu que intercede y consuela. Romanos 8:2-6 revela algo hermoso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando ya no sabes cómo orar, cuando las lágrimas son tu único idioma, el Espíritu ora por ti.
Traduce tus suspiros en palabras que el Padre entiende. Y cuando todo te duele, Él es el consolador. No solo te da palabras, te da presencia. Hay abrazos humanos que calman por un momento, pero la presencia del Espíritu sana desde adentro. El Espíritu Santo y tu día a día. Muchos piensan que el Espíritu solo se manifiesta en milagros o en cultos emotivos, pero Él también está en lo cotidiano. Cuando perdonas lo imperdonable, cuando decides no responder con ira, cuando tienes paz en medio del caos, eso es fruto del Espíritu. Gálatas 5, 2, 2, 23, amor. Gozo y paz. Paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No necesitas un micrófono para sentir su poder. Basta con abrir tu corazón. Aplicación: ¿cómo cultivar amistad con el Espíritu? Háblale cada mañana. No como a una fuerza, sino como a un amigo. Buenos días, Espíritu Santo. Escucha su voz. Antes de decidir, haz silencio. Él guía con paz, no con presión. Obedécelo. Si te dice espera, espera. Si te dice pide perdón, hazlo. No lo ignores. Cuando sientas su toque, detente. Su presencia es más importante que tu prisa. Honra su santidad. El Espíritu no habita donde hay orgullo, mentira o resentimiento. Ilustración de la vida real. Un joven en Arizona me contó, pastor, pensaba tomar una decisión impulsiva, pero sentí dentro de mí una voz que me decía, detente. Oré y esperé una semana. Descubrí que lo que iba a hacer habría arruinado mi futuro. Eso no fue coincidencia, fue la voz del Espíritu. Él no grita, susurra, pero quien aprende a escucharlo nunca se pierde. Oración: Espíritu Santo, gracias por ser mi guía, mi maestro, mi consuelo. Perdóname por los momentos en que te he ignorado. Enséñame a reconocerte, a escucharte, a honrarte. Lléname cada día con tu presencia. Habla mi corazón y dame la fuerza para obedecer tu voz. No quiero caminar un paso sin ti. Hazme sensible a tu dirección y obediente a tu llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo llene tu casa con su paz. Que su voz guíe tus pasos y que su presencia te acompañe cada día de tu vida. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a conocer al Espíritu Santo como una persona viva y amorosa. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hay un momento sagrado cuando la presencia de Dios llena el corazón. Es ese instante donde el ruido se apaga, las distracciones desaparecen y sabes que el Espíritu Santo está ahí. Pero muchos hoy han perdido esa reverencia. Hablan de Él con ligereza, lo tratan como un recurso, como un algo que se activa solo en los cultos. Sin embargo, el Espíritu Santo no es un poder que usamos, es un Dios que merece respeto. Reverencia la puerta a su presencia. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. No era la arena la que era santa, era la presencia de Dios la que la volvía santa. De igual manera,
Cuando el Espíritu Santo habita en un lugar, ese lugar se convierte en santo. Y si Él habita en ti, tu vida entera es terreno sagrado. Por eso, 1 Corintios 6, 1-9 nos recuerda: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No puedes hablar, actuar ni decidir igual sabiendo que llevas dentro al Espíritu del Dios vivo. Esa conciencia cambia todo. No tome su presencia a la ligera. El error de muchos creyentes es confundir cercanía con familiaridad. Dios nos invita a acercarnos, pero nunca a perder el respeto. El Espíritu Santo es tierno, pero también santo, amoroso, pero justo, y aunque su gracia es inmensa, su santidad es innegociable. Jesús advirtió en Mateo 1, 2, 3, 1: toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Estas palabras no son para infundir miedo, sino para recordarnos la seriedad de su presencia. Hablar del Espíritu con burla, manipular su nombre o usarlo para beneficio personal es peligroso. El Espíritu Santo no se presta para espectáculos. Él se manifiesta donde hay humildad y verdad. La santidad no es apariencia, es ambiente. El Espíritu no busca perfección humana, sino corazones dispuestos. Pero donde hay orgullo, mentira o falta de perdón, su presencia se apaga. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes cómo se contrista el Espíritu? ¿Con la indiferencia? Con el pecado que no se confiesa, con el corazón que se vuelve frío ante su voz. Y cuando el Espíritu se entristece, no grita ni se venga, simplemente se retira, y entonces la vida pierde brillo, el alma se vuelve pesada, la oración se vuelve rutina. Pero cuando le das lugar, cuando lo honras, su presencia vuelve y todo cambia. La casa se llena de paz, el ambiente se limpia, la mente se aclara. Reverencia práctica en la vida diaria. Reverenciar al Espíritu no es solo en la iglesia, es un estilo de vida. Aquí te comparto 5 formas sencillas de hacerlo. Cuida tu lenguaje. No uses el nombre de Dios en vano ni para bromas. Habla con respeto y gratitud. Cuida tu ambiente. Lo que ves, escuchas y compartes puede invitar o alejar su presencia. Cuida tus relaciones. La falta de perdón, el chisme o la ira bloquean la obra del Espíritu. Cuida tu cuerpo. Recuerda, es su templo. Lo que haces con él le honra o le ofende. Cuida tu actitud. La queja apaga su fuego. La adoración lo enciende. Ejemplo bíblico: Isaías ante la gloria. Isaías tuvo una visión del trono celestial. Vio a los serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y al ver esa santidad, Isaías cayó y exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! La presencia de Dios no lo condenó, lo transformó. Un ángel tocó sus labios con un carbón encendido y su culpa fue quitada. Así actúa el Espíritu, no para aplastar, sino para purificar. La reverencia atrae poder. Hay quienes buscan poder sin presencia, dones sin santidad, milagros sin obediencia, pero el poder sin reverencia es peligroso. En Hechos 5,
Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo fingiendo una ofrenda falsa y murieron no por el dinero, sino por mentir a Dios. Hoy quizá no caemos muertos físicamente, pero sí espiritualmente cuando jugamos con lo sagrado. Reverenciar al Espíritu no es miedo, es amor en su forma más pura, respeto, adoración y obediencia. Aplicación: crea un altar en tu rutina. Antes de dormir, apaga todo por un minuto. Di: Espíritu Santo, te honro. Al despertar, agradece: gracias por habitar en mí. En momentos difíciles, en vez de gritar, susurra: guíame, Espíritu de verdad. En medio del trabajo o tráfico, respira y di: toma el control. Esa conciencia constante es lo que hace que su presencia permanezca. Oración: Espíritu Santo, perdóname si te he tratado con ligereza. Hoy reconozco que eres santo, puro, digno de todo honor. Limpia mi mente, mis palabras y mis intenciones. Haz de mi vida un altar donde tu presencia se sienta bienvenida. Que mi casa, mis decisiones y mis pensamientos te honren. Enséñame a vivir con respeto y ternura ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo te rodee con su presencia. Que tu hogar sea un templo donde su paz reine. Y que cada paso que des refleje su santidad. Si esta enseñanza te habló, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a vivir con reverencia ante el Espíritu. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo está lejos? No porque Él se haya ido, sino porque tú te olvidaste de hablarle. Muchos creyentes hoy viven agotados espiritualmente, confundidos, sin dirección, no porque Dios no esté con ellos, sino porque han hecho del Espíritu Santo un recuerdo, no una relación. El Espíritu no es un plan B ni una opción para los domingos. Es el aliento de vida de cada día. Y cuando lo tratamos como un invitado ocasional, perdemos la fuerza del cielo en nuestra rutina. Cuando el Espíritu se vuelve un después, la vida moderna nos consume. El trabajo, los guíos, las redes sociales, los pendientes, y entre todo eso, decimos: oraré después, leeré la Biblia después, escucharé al Espíritu después, pero el después casi nunca llega. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Él no tumba la puerta, Él espera. Y muchas veces el Espíritu Santo está ahí, tocando suavemente el corazón, mientras el ruido de la vida lo mantiene fuera. No es una visita, es un compañero permanente. Jesús dijo en Juan 1:6-7: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso significa que el Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Él no es una visita espiritual, es un residente eterno. Efesios 1:1-3 dice: habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello no se borra con tus errores, ni se rompe con tus lágrimas. Él está en ti para guiarte, consolarte y transformarte.
Pero aunque su presencia es permanente, su manifestación depende de nuestra atención. Él no impone, invita. ¿Cómo reconocemos su ausencia? No se trata de perder salvación, sino sensibilidad. Cuando el Espíritu es ignorado, poco a poco se apaga la pasión. La oración se vuelve rutina. La adoración se enfría. La Biblia parece aburrida. Las decisiones se vuelven impulsivas. No porque Dios haya cambiado, sino porque hemos dejado de escucharlo. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La mente distraída apaga la fe. El corazón enfocado reaviva el fuego. Volver a la comunión diaria. Vivir guiado por el Espíritu no significa estar todo el día orando de rodillas. Significa vivir conscientes de su presencia. Como quien camina con un amigo todo el tiempo, le hablas en el coche, en el trabajo, al cocinar, al tomar decisiones pequeñas. Él no solo quiere hablarte en el templo, sino en la cocina, en el tráfico, en la soledad. Su voz no compite con el ruido, espera el silencio del alma. Por eso, el rey David oraba: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 5, 1. David sabía que sin el Espíritu no había propósito, ni gozo, ni dirección. Ejemplo cotidiano, el Espíritu en lo simple. Una madre en Houston me contó, pastor, mientras lavaba los trastes, sentí en mi corazón una voz que me dijo: ora por tu hija. En ese mismo instante ella tuvo un accidente leve, pero salió ilesa. Supe que fue el Espíritu Santo. El Espíritu no solo se mueve en los altares, sino también en los detalles. Si aprendemos a escucharlo en lo pequeño, nos preparará para lo grande. Pasos prácticos para cultivar comunión con el Espíritu. Empieza tu día con Él. Antes del teléfono, di: Espíritu Santo, dirígeme hoy. Haz pausas de conexión. Cada 3 horas, detente 1 minuto y respira su nombre. Cierra tu día con gratitud. Agradece 3 cosas que el Espíritu te mostró durante el día. Llévalo al trabajo. Pregunta: ¿cómo puedo honrarte aquí? Señor, cultiva el silencio. 1 minuto de silencio consciente puede valer más que 1 hora de ruido espiritual. Cuando lo pones primero, todo se ordena. Mateo 6:3 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando priorizas al Espíritu, el resto se acomoda. Él te da claridad donde hay confusión, calma donde hay ansiedad, propósito donde hay juchina. La ansiedad no se resuelve con control, sino con presencia. Y la presencia del Espíritu trae orden, paz y dirección. Oración: Espíritu Santo, perdóname por haberte puesto en segundo lugar. Hoy decido escucharte antes que a mi propio ruido. Despierta mi corazón a tu voz. Hazme sensible a tu guía y obediente a tus impulsos. Que en cada respiro recuerde que tú estás conmigo. No quiero un encuentro ocasional contigo. Quiero una amistad constante. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo vuelva a ser el centro de tus días. Que su paz habite en tu mente y su fuego renueve tu alma. Y que cada mañana
su voz sea lo primero que escuches. Si esta enseñanza habló a tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que más personas redescubran su comunión con el Espíritu. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. ¿Sabías que tus palabras pueden construir o destruir tu futuro? Cada frase que sale de tu boca tiene peso en el mundo espiritual. La Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 1, 8, 2, 1. Por eso hoy hablaremos de una oración poderosa que muchos olvidan hablar fe. No duda, porque el mismo Dios que creó el universo con palabras, sea la luz, te dio a ti también una voz capaz de mover montañas. Las palabras crean atmósferas. Hay hogares donde todo parece pesado, donde la tensión se respira, donde reina el temor, y si escuchas bien, descubrirás que hay palabras negativas constantes. No se puede, siempre sale mal. Ya no hay esperanza, pero también hay hogares donde hay paz, donde aún con poco hay gozo. La diferencia no siempre es el dinero ni las circunstancias, sino lo que se declara. Tus palabras son semillas. Lo que siembras con tu lengua, eso cosechas con tu vida. Santiago 3, 5, 6 dice que la lengua es pequeña, pero puede incendiar todo un bosque. El mismo fuego que destruye puede iluminar si sabes usarlo bien. Jesús y el poder de hablar con fe. En Marcos 1, 1, 2, 3, Jesús enseñó: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no dijo: piensa que el monte se moverá. Dijo: di que se moverá. La fe no solo se siente, se pronuncia. Tus palabras son el vehículo de tu fe. Por eso, cuando hablas derrota, tu fe se debilita. Cuando hablas promesa, tu espíritu se fortalece. Tu boca se convierte en una trompeta que anuncia victoria o derrota. La fe no niega la realidad, declara una verdad superior. Hablar fe no es negar lo que pasa, es afirmar lo que Dios dice sobre lo que pasa. Si estás enfermo, puedes decir: estoy luchando con esta enfermedad, pero creo que por las llagas de Cristo soy sano. Isaías 5:3, 5. Si estás en crisis, puedes decir: hoy no tengo todo lo que quiero, pero Dios suple todo lo que necesito. Filipenses 4:1-9. Hablar fe no es ignorar el dolor, es declarar que el dolor no tiene la última palabra. Es decir, mi circunstancia cambia, pero mi Dios permanece. Ejemplo: Abraham y la promesa imposible. Romanos 4:2, 0:21 dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía 100 años y Sara 90 humanamente. La promesa era absurda, pero él eligió hablar fe. Cada vez que se presentaba como Abraham, padre de multitudes, estaba declarando fe, aun cuando no tenía hijos. Y sus palabras se alinearon con el propósito de Dios, hasta que lo invisible se volvió visible. Lo que hablas, lo habitas. Tus palabras no solo comunican, crean realidades. Cuando dices no puedo, tu mente deja de buscar soluciones. Cuando dices con Dios todo es posible, tu fe se activa y tu corazón se abre.
El enemigo lo sabe. Y por eso busca que tus palabras se llenen de queja, duda y temor. Pero cuando decides hablar conforme a la palabra, rompes ese ciclo. And Josué and Wit, Dios le dio la clave al éxito espiritual. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dijo guárdalo en tu mente, dijo no se aparte de tu boca. La victoria comienza al hablar. Ejemplo actual, palabras que sanan. Una mujer en Guadalajara escribió: mi hijo estaba rebelde. Cada día lo llamaba problema. Un día escuché un mensaje sobre hablar fe y comencé a decirle: tú eres bendición. Gillo al principio se burló, pero meses después cambió su actitud. Hoy sirve en la iglesia. La lengua que antes hería se volvió instrumento de restauración. Tus palabras pueden abrir el cielo sobre tu familia. Aplicación práctica: entrenar la lengua. Filtra antes de hablar. Pregúntate: ¿esto edifica o destruye? Haz un ayuno de quejas. 24 horas sin decir nada negativo. Repite cada semana. Declara promesas. Escribe 3 versículos y repítelos cada mañana. Habla fe sobre otros. Bendice con tus palabras a tus hijos, tu pareja, tus compañeros. Corrige tu lenguaje interno. A veces el enemigo no te ataca desde fuera, sino desde tu propia mente. Oración. Señor Jesús, hoy consagro mi lengua a ti. Que mis palabras sean semillas de vida, no de muerte. Enséñame a hablar con fe. Aunque el panorama sea oscuro, cambia mi queja por gratitud, mi miedo por confianza, mi duda por promesa. Que cada palabra que salga de mi boca glorifique tu nombre y que mi voz sea instrumento de esperanza donde haya dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que tus palabras se llenen del poder de Dios. Que tus labios pronuncien fe, paz y victoria. Y que todo lo que declares conforme a la palabra se cumpla en su tiempo perfecto. Si esta enseñanza te fortaleció, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a hablar fe y no duda. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hay algo más difícil que hablar y es saber callar para escuchar. En un mundo donde todos quieren opinar, justificar y orar sin parar, pocos saben hacer silencio delante de Dios. Pero la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 4, 6, 1, 0. Escuchar más que hablar es una de las disciplinas espirituales más poderosas que un creyente puede aprender. Cuando el silencio se vuelve oración, muchos piensan que orar es llenar el cielo de palabras. Pero el Espíritu Santo no solo escucha nuestras peticiones, también habla, y a veces Él no puede hablar porque no le damos espacio. En Eclesiastés 5:2 está escrito: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El silencio no es vacío, es reverencia. Es el espacio donde el alma se rinde y el espíritu puede susurrar dirección. Y a veces, en un solo minuto de silencio delante de Dios, recibes más sabiduría que en 1000 palabras apuradas.
Jesús, el ejemplo de quien escucha en Juan 5:19. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso significa que antes de actuar, Jesús escuchaba. Pasaba noches enteras en oración, no solo hablando, sino esperando. Él no se movía por impulso, sino por instrucción. Y si el mismo Hijo de Dios necesitó escuchar la voz del Padre, ¿cuánto más nosotros? La diferencia entre oír y escuchar: oír es percibir sonido, escuchar es atender con el corazón. Podemos oír sermones cada semana y aún así no escuchar a Dios. Podemos leer la Biblia sin permitir que nos hable. Escuchar al Espíritu Santo requiere calma, fe y sensibilidad. Él no grita, Él susurra. 1 Reyes 1:9, 1:2 lo muestra claramente. El profeta Elías buscaba a Dios entre el viento, el fuego y el terremoto. Pero el Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. El espíritu no compite con el ruido. Habla cuando el alma se calla. Ejemplo cotidiano, la respuesta que llega en silencio. Una mujer en Dallas me contó, pastor, oré semanas pidiendo una respuesta de Dios sobre un cambio de trabajo. Un día, mientras lavaba los platos, sentí una paz inexplicable. No escuché palabras, pero supe que debía quedarme. 2 meses después, me ascendieron. Eso es escuchar con el corazón. El Espíritu no siempre responde con voz audible. A veces su voz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. ¿Cómo entrenar el corazón para escuchar? Apaga el ruido. Antes de orar, apaga el teléfono, la música y dale 1 minuto de silencio al Señor. Haz preguntas abiertas. En vez de decir, dame esto, pregunta, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Ten un cuaderno espiritual. Anota lo que sientas en oración. Muchas veces la respuesta llega después. Y no podrás reconocerla. No te apures. El silencio incomoda al principio, pero con el tiempo se vuelve refugio. Confía. Dios no se tarda. Él habla cuando tu corazón está listo para obedecer. Escuchar es obedecer. Santiago 1:2 advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar a Dios sin obedecerlo es como leer una receta sin cocinar nada. Dios no habla para entretenernos, sino para guiarnos. Y su voz siempre te llevará a amar, a perdonar, a servir, a obedecer. La promesa de los que escuchan, Jesús dijo en Juan 1:027, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso significa que Dios sí habla. El problema no es su silencio, sino nuestra distracción. Si aprendes a reconocer su voz, escuchar al Espíritu Santo te ahorra errores, te libra de trampas y te lleva directo al propósito. No necesitas ser profeta para oírlo, solo necesitas disposición, aplicación, momentos de escucha divina en tu día. Al despertar, guarda 1 minuto de silencio antes de hablar. Antes de tomar decisiones, pregunta y espera. En momentos de enojo, respira y escucha antes de responder.
Antes de dormir, revisa tu día con el Espíritu. Deja que te muestre dónde hablar menos y amar más. En la quietud, la voz de Dios se hace clara. Oración. Espíritu Santo, enséñame a callar para escucharte. Que mi alma aprenda a reconocer tu voz entre mil ruidos. Quita de mí la prisa, el orgullo y la distracción. Hazme sensible a tu susurro, obediente a tu instrucción y fiel a tu dirección. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que tu corazón se vuelva un lugar tranquilo, donde Dios hable con libertad. Que cada decisión esté guiada por su voz. Y que tu vida se convierta en testimonio de quien escucha y obedece al Espíritu Santo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a escuchar la voz de Dios en el silencio. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. Hay una batalla que todos los creyentes se enfrentan a diario. No se libra con armas ni se ve a simple vista. Es una guerra silenciosa dentro del corazón, la lucha entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo lo explicó claramente en Gálatas 5:1-7, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esa tensión espiritual está en cada decisión, cada pensamiento, cada reacción. ¿A quién le das control? ¿A tus impulsos o al Espíritu Santo? La carne, el viejo yo que quiere mandar. La carne no se refiere solo al cuerpo físico, sino a la naturaleza humana caída, el ego, el orgullo, el deseo de tener la razón, la impaciencia, la lujuria, la codicia. La carne dice: haz lo que sientes. El Espíritu dice: haz lo que agrada a Dios. Romanos 8:6 advierte: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando dejas que la carne dirija tus decisiones, pierdes paz. Pero cuando dejas que el Espíritu guíe, todo se alinea. No puedes servir a dos señores. El corazón humano es como un trono, solo hay lugar para uno. O reina el yo, o reina Cristo. Y cada día, el Espíritu Santo te invita a ceder el control. Ser guiado por el Espíritu no es vivir sin tentación, es elegir obediencia en medio de ella. No significa no sentir ira, sino decidir no actuar desde ella. No significa no tener deseos, sino rendirlos a la voluntad de Dios. Romanos 8:1-4 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser hijo no es solo tener un título, es reflejar el carácter de tu padre. Ejemplo José, un hombre gobernado por el Espíritu. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José pudo haber cedido al deseo, al resentimiento o al orgullo. Pero respondió: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 3:9. Eso es vivir según el Espíritu, tener la oportunidad de fallar, pero elegir la fidelidad. José fue encarcelado injustamente, pero su obediencia lo llevó del calabozo al palacio. El Espíritu siempre recompensa la fidelidad, aunque al principio parezca pérdida. La evidencia de quién gobierna tu vida
Pablo dejó claro cómo distinguir entre carne y espíritu, Gálatas 5, 1, 9, 23. Las obras de la carne: envidias, ira, celos, contiendas, inmoralidad, egoísmo. El fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si tu vida está llena de caos, crítica o enojo, la carne está ganando terreno. Pero si hay paz, incluso en medio del dolor, el espíritu está gobernando. La batalla no se gana con fuerza humana. Intentar vencer la carne sin el espíritu es como tratar de apagar fuego con gasolina. No basta con decir no quiero pecar, hay que alimentar el alma con oración, palabra y comunión. Romanos 8, 1, 3 lo resume así: si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso significa que el espíritu no solo te inspira, te da poder para vencer. Cuando el espíritu llena tu vida, lo que antes te dominaba pierde fuerza. El deseo cambia, la mente se renueva, la voluntad se fortalece. Ejemplo actual: la transformación invisible. Un hombre en California compartió: pastor, fumé por 30 años. Intenté dejarlo 1000 veces. Un día oré sinceramente: Espíritu Santo, no puedo solo. Al siguiente día, el deseo desapareció. No fue fuerza, fue gracia. Así obra el Espíritu. No solo cambia tus hábitos, cambia tu corazón. Donde antes había culpa, ahora hay paz. Donde había esclavitud, ahora hay libertad. ¿Cómo caminar diariamente en el Espíritu? Empieza cada día rindiéndote. Ora: no mi voluntad, sino la tuya. Llena tu mente de la palabra, lo que alimentas. Domina, cuida tus amistades. La carne crece en ambientes donde el espíritu no es bienvenido. Haz pausas antes de reaccionar. Un segundo de silencio puede evitar un pecado. Adoro más, que a menos. La adoración apaga los impulsos de la carne. Cuando el espíritu gana, la vida florece. Romanos 8:2 declara: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso significa que ya no estás condenado a repetir los mismos errores. El espíritu no solo te salva, te transforma. Cada vez que eliges perdonar, hablar con amor o esperar con fe, estás ganando batallas que el mundo ni ve. Esa es la victoria del espíritu sobre la carne. Oración: Espíritu Santo, tú conoces mi lucha interior. Hay días en que mi carne quiere ganar, pero hoy decido rendirme a ti. Fortaléceme para decir no al pecado y sí a tu voluntad. Llena mis pensamientos de tu luz. Hazme sensible a tu corrección y rápido para obedecer. Que en mi vida reine tu espíritu, no mi ego, en el nombre de Jesús. Amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos, emociones y decisiones. Que cada día elijas la obediencia por encima del impulso y que tu vida se convierta en un testimonio del poder de Dios sobre la carne. Si este mensaje te bendijo, suscríbete, comparte y comenta para que más personas aprendan a vivir guiadas por el Espíritu. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios. El Espíritu Santo es como un huésped amoroso, entra cuando lo invitas, se queda cuando lo honras,
pero se entristece cuando lo ignoras. La Biblia advierte en Efesios 4:3-0, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto significa que el Espíritu puede sentir tristeza, puede ser resistido, incluso rechazado por el corazón humano. Y cuando eso sucede, su fuego se apaga lentamente. Resistir al Espíritu cuando decimos no al cielo. En Hechos 7:5-1, Esteban confrontó a los líderes religiosos diciendo: duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Estas personas conocían la palabra, pero rechazaban la verdad. Tenían religión, pero no obediencia. Resistir al Espíritu no siempre es rebelión abierta. A veces ocurren cosas pequeñas. Cuando sientes que debes perdonar, pero decides calar. Cuando el Espíritu te impulsa a orar, pero dices después. Cuando sabes que algo no agrada a Dios, pero lo justificas. Cada no al Espíritu es una puerta que se cierra un poco más, hasta que un día ya no oyes su voz con claridad. Entristecer al Espíritu cuando lo herimos con nuestras acciones. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona. Ypsilon, como toda persona que ama, puede sentirse herida cuando vivimos en pecado, en orgullo o en desobediencia. Su presencia se apaga. Él no grita ni te abandona, pero se retira en silencio. Y entonces la oración se siente vacía. La Biblia parece distante y el corazón se vuelve frío. David lo experimentó después de pecar con Betsabé. Por eso clamó en el Salmo 5:1:1:1: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David no pidió conservar su trono, pidió conservar su comunión. ¿Cómo sabemos si lo hemos entristecido? Cuando perdemos la sensibilidad al pecado, lo que antes nos dolía ya no nos molesta. Cuando hay sequedad espiritual, oras, pero no sientes conexión. Cuando falta gozo y propósito, la vida se vuelve rutina, sin chispa. Cuando la palabra deja de hablarnos, leemos, pero no recibimos revelación. El Espíritu no deja de amarte, pero te está esperando. Él no se aleja por castigo, sino para despertarte. Ejemplo bíblico: Sansón, el hombre que perdió la unción. Sansón fue llamado desde el vientre para ser un juez ungido. Tenía fuerza sobrenatural, pero vivía guiado por la carne. Jugó con el pecado hasta que el Espíritu de Jehová se apartó de él, y él no lo sabía. Jueces 1:6-2-0. ¡Qué tragedia perder la presencia y ni siquiera notarlo! Porque el poder sin pureza termina en ruina. Pero aún en su final, Sansón clamó: Señor, acuérdate de mí. Y Dios, en su misericordia, lo escuchó. Eso demuestra que siempre hay camino de regreso. ¿Cómo reavivar la relación con el Espíritu? Arrepiéntete sinceramente. No solo pide perdón, cambia de dirección. Restaura la obediencia. Haz hoy lo último que el Espíritu te pidió y que aún no cumpliste. Limpia tu ambiente. Saca lo que apaga su presencia, hábitos, música, conversaciones. Vuelve a adorar. La adoración sincera atrae al Espíritu más que cualquier talento. Pide fuego nuevo. Lucas 1:1-1-3 promete: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu no guarda rencor.
Él espera tu rendición. En el momento en que vuelves tu corazón, su presencia vuelve a encenderse. Ejemplo actual, cuando el fuego regresa. Un hombre me escribió desde Chicago: dejé de orar por años. Sabía que el Espíritu me llamaba, pero me sentía indigno. Un día, mientras escuchaba una alabanza antigua, caí de rodillas. Sentí como si una ola me envolviera. No eran lágrimas de culpa, eran de regreso. El Espíritu había vuelto a abrazarme. Así es su amor, no te acusa, te restaura. Su fuego nunca se extingue del todo. Solo espera oxígeno para arder otra vez. Aplicación: señales de un corazón sensible al Espíritu. Lloras fácilmente cuando sientes su presencia. Su voz te corrige sin gritar. Su paz te guía en decisiones pequeñas. Su consuelo te sostiene cuando nadie más puede hacerlo. El corazón sensible no es perfecto, es tierno ante Dios. Y esa ternura es la evidencia más hermosa del Espíritu vivo en ti. Oración: Espíritu Santo, perdóname por resistirte y por entristecerte. Hoy abro de nuevo mi corazón para ti. Sopla sobre mí como fuego que purifica y renueva. Devuélveme la alegría de tu presencia. No quiero vivir un día más sin sentirte, sin escucharte, sin honrarte. Hazme sensible a tu voz, obediente a tu guía y fiel a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Cierre con bendición. Que el Espíritu Santo renueve tu fuego hoy, que todo lo que estaba apagado en tu corazón vuelva a encenderse y que su presencia te envuelva con poder, ternura y dirección. Si esta palabra tocó tu vida, suscríbete, comparte y comenta para que otros aprendan a caminar de nuevo en la presencia del Espíritu, y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios desde el principio. La victoria fue de Cristo. En la cruz, cuando todos pensaron que el mal había triunfado, Jesús estaba desarmando a las tinieblas. La Escritura dice en Colosenses 2:1-5: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nada, ni el pecado, ni la muerte, ni los demonios pudo resistir ese poder. Y ese mismo poder vive hoy en ti a través del Espíritu Santo. La autoridad que nos dejó Jesús, Jesús no solo venció, delegó su autoridad. Antes de ascender al cielo, declaró en Lucas 1:0-1:9: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es una metáfora bonita, es una promesa real. El creyente lleno del Espíritu Santo tiene poder sobre el miedo, las tinieblas y toda opresión espiritual, pero esa autoridad no se impone gritando, sino creyendo y viviendo en santidad. No proviene de gritar el nombre de Jesús, sino de caminar bajo su obediencia. El poder que no se negocia el Espíritu Santo en acción. Cuando Jesús liberaba a los oprimidos, no usaba rituales ni fórmulas, solo una palabra: sal, y los demonios huían. Esa autoridad no era teatral, era fruto de su comunión perfecta con el Padre. Por eso, cuando los discípulos intentaron imitarlo sin fe ni obediencia, fracasaron. Hechos 1:9, 1:3 hasta 16. El poder espiritual
no se copia, se recibe y solo se mantiene en corazones que honran al Espíritu. Hoy las tinieblas cambian de forma, tal vez ya no veas legiones como en los evangelios, pero las tinieblas siguen operando ansiedad, depresión, adicciones, temor, división familiar. El enemigo no siempre grita, a veces susurra mentiras que siembran desesperanza, pero la cruz sigue siendo la respuesta y el Espíritu sigue siendo el poder que libera donde hay rendición. Hay libertad, donde hay oración, hay victoria. Donde hay fe, el infierno retrocede. Ejemplo moderno, la autoridad del creyente. Una mujer en Monterrey compartió: pastor, por años sufrí pesadillas terribles. Una noche sentí que no podía moverme. Alcancé a decir Jesús. Al instante, la opresión se fue. Lloré, no de miedo, sino de libertad. Desde entonces duermo en paz. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, es un reino en acción. Y quien vive bajo su autoridad, camina en victoria. El Espíritu Santo, la presencia que continúa la obra de Cristo antes de irse. Jesús dijo en Juan 1:4, 1:6, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador no solo nos da consuelo, nos da poder. El Espíritu Santo es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8:1:1. Él vive en ti, te guía, te fortalece, te recuerda las palabras del Maestro y te impulsa a vencer el mal con el bien. La vida llena del Espíritu, una vida de propósito. Cuando el Espíritu gobierna, ya no vives a la defensiva, vives con autoridad, ya no temes a la oscuridad, porque sabes que dentro de ti habita la luz. No corres de los problemas, los enfrentas con fe, no caminas con incertidumbre, caminas con dirección. Hechos 1:8 promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder no es solo para los pastores o evangelistas, sino para todo creyente que diga: Señor, aquí estoy. Úsame. Aplicación: cómo vivir en la victoria del Espíritu. ¿Cree que la victoria ya fue ganada? No peleas por ganar, peleas desde la victoria. Alimentad de la palabra. Es tu espada espiritual, Efesios 6:1-7. Ora con autoridad, no desde el miedo, sino desde la identidad de hijo. Resiste al enemigo. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Proclama el nombre de Jesús en tu casa. Llénala de adoración, no de quejas. La victoria no siempre se ve de inmediato, pero cuando el Espíritu gobierna, nada se pierde, todo se transforma. El regreso del Rey. Un día, el que venció la muerte volverá. Jesús no regresará como siervo sufriente, sino como Rey victorioso, y vendrá a buscar a los que caminaron en fe, los que no se rindieron, los que permitieron que el Espíritu los guiara. Apocalipsis 1:9, 1:6 lo describe así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día no habrá llanto, ni oscuridad, ni dolor. El Espíritu que hoy nos consuela, entonces nos glorificará. Y lo que ahora creemos por fe,
lo veremos con nuestros ojos. Oración final. Padre eterno, gracias por la cruz y por tu Espíritu Santo. Gracias por darnos poder, dirección y victoria en Cristo. Hoy decido caminar en tu autoridad, no en mi temor. Declaro que en mi vida, en mi hogar y en mi mente reina tu Espíritu. Toda cadena se rompe, toda oscuridad se disipa, toda derrota se convierte en testimonio. Y Jesús, eres mi Señor, mi Salvador y mi victoria eterna. Amén. Cierre con bendición. Que el poder del Espíritu Santo te cubra desde hoy, que camines con la certeza de que la victoria de la cruz te pertenece y que donde pongas tus pies, la luz de Cristo resplandezca. Si esta serie te bendijo, suscríbete, comparte y comenta para que más corazones sean llenos del Espíritu Santo. Y escribe en los comentarios: yo busco la protección de Dios